Imagina un palacio dorado donde cada amanecer brillaba sobre techos cubiertos de gemas. Allí nació Siddhartha Gautama, un joven destinado a gobernar. Su padre, el rey Suddhodana, quería que nada, absolutamente nada del sufrimiento humano, tocara la mente del príncipe. Así que construyó un mundo perfecto, jardines en flor todo el año, festines cada noche y música que no conocía pausas. Pero, ¿qué ocurre cuando alguien vive rodeado de perfección absoluta? La curiosidad empieza a sentirse como una jaula de oro. Y Siddhartha, aunque no lo sabía aún, estaba a punto de romper los barrotes de su destino real con una decisión que cambiaría la historia espiritual del mundo para siempre. Un día, el príncipe pidió salir del palacio. Solo quería conocer su reino, ver con sus propios ojos lo que había más allá de los muros decorados con loto. Su padre trató de ocultarle todo lo desagradable, los ancianos, los enfermos, los pobres. Sin embargo, el destino no puede esconderse. En su primer recorrido vio a un hombre viejo por primera vez. Se sorprendió al descubrir que todos, incluso él, terminarían así. Esa idea le golpeó más fuerte que cualquier espada. Por primera vez, la vida eterna dentro del lujo le pareció una ilusión, una sombra brillante que se desvanecía con la realidad inevitable del tiempo. En su segundo paseo, vio a un enfermo retorciéndose de dolor. Nadie en el palacio se lo había contado jamás. Aquella imagen destruyó su noción de perfección humana. No importaban los médicos ni las hierbas más raras del Himalaya. Todos, tarde o temprano, sufrirían. En el tercero, se cruzó con una procesión fúnebre. La muerte, ese misterio del que nadie hablaba frente a los banquetes, le mostró que todo lo que amaba era temporal. Y en el cuarto, conoció a una asceta, un hombre que había renunciado a todo para buscar la verdad interior. Esa visión no lo asustó, lo iluminó. Su corazón supo que ese camino lo estaba esperando. Entonces, una noche sin luna, mientras todos dormían, Siddhartha tomó su decisión imposible. Besó a su esposa y a su hijo sin despertarlos. Dejó atrás las sedas, las joyas, los perfumes más finos de la India antigua. Abandonó el lujo que cualquier soberano consideraría su paraíso y salió silenciosamente del palacio montado en su caballo Kantaka. A medianoche, en medio de la oscuridad, cruzó la frontera de su antigua vida. Cortó su cabello con su propia espada, símbolo de dejar la vanidad. Cambió sus túnicas de príncipe por ropas simples. Aquel instante marcó el nacimiento de algo más grande que una historia, el inicio de una búsqueda eterna. Renunciar a todo lo material no fue fácil. Pasó días caminando sin rumbo, comiendo solo lo que encontraba. Su cuerpo, acostumbrado a banquetes, empezó a sentir el frío y el hambre. Sin embargo, en cada paso descubría algo nuevo, el valor de la humildad. En aquella época, muchos pensaban que la salvación se conseguía torturando el cuerpo. Siddhartha creyó al principio en esa teoría y llevó el ascetismo al extremo. Comía un solo grano de arroz por día. Su piel se pegó a los huesos. Su respiración era tan débil que parecía detenerse. Nadie podía creer que ese ser demacrado había sido alguna vez el príncipe de Kapilavastu. Pero algo no encajaba. Aquel sufrimiento extremo no lo acercaba a la verdad, solo lo debilitaba. Entendió que el cuerpo no era un enemigo, sino una herramienta. Si lo destruía, nunca encontraría claridad. Así descubrió lo que más tarde llamaría el camino del medio, no el lujo, no la miseria, sino el equilibrio. Recuperó fuerzas comiendo un sencillo plato de arroz ofrecido por una joven campesina llamada Sujata. Aquel gesto de compasión restauró su energía, pero sobre todo su perspectiva. La iluminación, comprendió, no se encuentra castigándose, sino comprendiendo el flujo natural entre el placer y el dolor. Fortalecido y sereno, Siddhartha se sentó bajo un árbol bodhi, cerca del río Niranjana. Prometió no levantarse hasta alcanzar la verdad completa.
Dicen que meditó durante días enteros, enfrentando tentaciones personificadas en Mara, el símbolo del deseo y del miedo. Las visiones eran intensas, ejércitos de sombras, relámpagos mentales, recuerdos de placer y poder llamándolo de vuelta. Pero él permaneció inmóvil. Su mente, en lugar de luchar, observaba, y en una madrugada silenciosa, cuando la luna aún se reflejaba en el agua, la comprensión llegó. Siddhartha despertó como el Buda, el iluminado, el hombre que había visto la realidad sin filtros. Tras alcanzar la iluminación, su primera emoción no fue orgullo, sino compasión. Quería compartir con otros lo que había descubierto. Que el sufrimiento existe porque deseamos aferrarnos a lo que cambia y que la libertad reside en dejar ir. Durante semanas pensó si alguien podría entenderlo. Al fin decidió enseñar. Regresó a caminar por caminos de polvo, pero esta vez no como mendigo confundido, sino como un maestro que había dominado su mente. Su voz era suave, pero sus ideas eran tan poderosas que en pocos años miles de personas lo seguían, fascinadas por sus palabras sobre la paz interior. Una de las grandes curiosidades históricas es que Buda nunca se declaró Dios ni profeta. Se consideraba un ser humano que había comprendido el modo en que la mente crea su propia prisión. Enseñaba que la verdadera riqueza no está en la acumulación, sino en la comprensión. En un mundo plagado de castas, privilegios y guerras, su mensaje fue radical. Personas de distintas edades y clases caminaban durante días solo para escucharlo. No ofrecía milagros, solo sabiduría práctica. Y esa fue precisamente su revolución, transformar la espiritualidad en un acto de entendimiento, no de fe ciega. Su vida marcó un antes y un después no solo en la India, sino en toda Asia. Los grandes imperios adoptaron sus ideas y las llevaron desde Sri Lanka hasta China, de allí a Japón y más tarde a todo el mundo occidental. Cada cultura reinterpretó sus enseñanzas, pero el núcleo seguía siendo el mismo: vivir con atención plena y compasión. Algo impresionante es que las palabras atribuidas al Buda fueron transmitidas oralmente durante siglos antes de ser escritas en hojas de palma. Sin templos de oro ni ejércitos, su influencia cruzó fronteras más rápido que cualquier conquista militar. El contraste más potente de su historia sigue siendo ese cambio total de rumbo, pasar de la posible realeza absoluta a dormir bajo los árboles. En la mente moderna es como si un millonario tecnológico dejara todo para vivir sin posesiones, guiado solo por preguntas. Lo que fascinó a generaciones no fue su renuncia, sino el motivo, la búsqueda honesta de sentido. Todo ser humano llega a un punto en que el lujo pierde sabor y la tranquilidad parece estar en otra parte. Buda descubrió que esa otra parte no está afuera, sino en el silencio interior que ningún palacio puede ofrecer. Científicos actuales han estudiado los efectos de la meditación inspirada en sus prácticas. Descubrieron que reduce el estrés, mejora la concentración y cambia incluso la estructura del cerebro. Lo increíble es que esa sabiduría, surgida hace más de 2500 años, sigue guiando terapias modernas como el mindfulness. Ninguna otra enseñanza antigua ha resistido la prueba del tiempo con tal relevancia. Siddhartha jamás imaginó que su simple hábito de observar pensamientos sin juzgarlos se convertiría en una herramienta para sociedades frenéticas del siglo XXI. Su antigua búsqueda sigue viva en millones de mentes. Otro dato impactante: aunque Buda predicó la paz, nunca evitó hablar de la mente humana como un campo de batalla. Decía que los enemigos más feroces no están afuera, sino dentro de la propia cabeza. En tiempos donde los reyes luchaban por territorios, él invitaba a luchar por la serenidad. Su método no requería armas, solo atención. Cada respiración era un escudo contra la confusión, cada pensamiento consciente una victoria sobre el ego. Este enfoque cambió la psicología y redefinió la noción de libertad. Porque, según enseñaba, controlar la mente vale más que conquistar 1000 ciudades. Lo más curioso es que Buda nunca pidió ser adorado, pedía ser comprendido.
Insistía en que nadie aceptara sus palabras sin experimentarlas en carne propia. Quería que cada persona fuera su propio laboratorio espiritual. Esa actitud científica, poco común en su época, lo convierte hoy en un referente no solo religioso, sino filosófico. Al final, su viaje no fue sobre renunciar al mundo, sino sobre verlo con claridad. El príncipe que rechazó la riqueza no se alejó de la vida, aprendió a entenderla. Y ese entendimiento, tan simple y tan profundo, sigue inspirando a quienes buscan significado en medio del ruido moderno.